Bien, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ver cómo funciona la función contará. Ya en el video anterior vimos cómo combinándolo con desref nos puede dar un resultado para generar la extracción de datos de una tabla, de tal forma que siempre que agreguemos cierta información pueda irnos tomando la información en cuenta. Aquí nuevamente lo vamos a hacer algo similar, pero vamos a intentar profundizar un poco más en cómo funciona la función o la fórmula contará. En aquí tenemos una tabla que tiene la información de estudiantes, una cantidad de 9 estudiantes y ciertos días en que ellos han realizado algún proceso y aquí se encuentra si han completado o no han finalizado dicho proceso. Esto lo que vamos a buscar es que cuando nosotros agreguemos una fila o agreguemos, perdón, una columna o agreguemos una fila, esa información la extraiga acá independientemente de cuántas filas y cuántas columnas tengan adicionales. Siempre va a extraer toda la tabla independiente y no vamos a tener que andar modificando los datos de la función porque esto vamos a intentar que con la fórmula contar a se quede todo de tal forma que extraiga siempre toda la información de la tabla. Para eso primero hay que entender cómo funciona la función fórmula contar a. Vamos aquí a colocar un ejemplo, vamos a colocar aquí contar a y le vamos a indicar contar a nos pide valores, un valor obligatorio y los demás son opcionales. Aquí, por ejemplo, puedo colocar que me indique, por ejemplo, ponemos aquí contar A y ponemos la celda K1, le damos Enter y nos devuelve 1. Significa que en esta celda hay un dato de tipo numérico, bueno, en este caso de tipo de texto. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, selecciono la celda K2, también me devuelve el número 1, ya que este dato como tal no es texto, sigue siendo un dato numérico y aún así me lo sigue considerando, ya que aquí contar A lo que hace es tomar tanto datos numéricos como también datos de texto. Como podemos ver, aquí puede decir, por ejemplo, yo separo por una coma y selecciono otra celda, me va a devolver el número 2. Quiere decir que tanto en la celda K2 como en la celda K5 se encuentra información. Si, por ejemplo, yo aquí selecciono la celda K12, me sigue devolviendo 2. Esto debido a que tanto en la celda K2 como en la celda K5 hay información, pero en la celda K12 no hay información, entonces solamente me considera dos celdas que contienen datos o información. Si yo aquí en esa celda agrego ciertos datos, va a aparecer el número 3, ya que encuentra información tanto en las tres tablas. Como podemos ver, considera tanto si hay un texto como también si yo, por ejemplo, agrego un número. Por eso contará es para contar tanto datos de texto como datos numéricos, es decir, datos alfanuméricos. Bien, bueno, vamos a utilizar esta función para traer la información de toda la tabla que se encuentra aquí y también si agregamos más columnas, así como también si agregamos más filas. Nos vamos a la hoja número 2 y en la celda 1 vamos a escribir nuestra fórmula de ref. Y de ref nos pide primero que indiquemos la referencia de donde vamos a empezar a extraer la información. La referencia es desde la hoja 1 de la celda A1. Desde ahí vamos a empezar a extraer la información. El segundo parámetro, argumento que nos pide la función es la cantidad de filas que nos vamos a mover. Pues no nos vamos a mover ninguna fila, va a ser en la misma fila y también va a ser en la misma columna. Es decir, desde la celda A1 seguimos extrayendo la información. Después nos pide el alto. El alto se refiere hasta desde la celda que tomamos de la celda 1 hasta abajo, cuántas celdas va a considerar para dicho efecto. Como podemos ver, aquí podemos utilizar la fórmula contar a para que nos contabilice la cantidad de datos que se encuentran a lo alto de la tabla. Entonces colocamos aquí contar a y contar a vamos a seleccionar hasta qué vamos a considerar. Vamos a considerar toda la columna A, vamos a considerar la columna A, seleccionamos la columna A y después nos va a pedir el ancho. El ancho va a ser a lo largo cuántas celdas vamos a considerar para que nos extraiga esa información. De igual forma colocamos contar a y seleccionamos la fila número 1. Es decir, que nos considere todo lo que se encuentra a la derecha hasta donde encuentre información. Es decir, de la celda A1 va a considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos y de la columna eh, va a considerar 10 datos también. Es decir, desde la celda A1, 10 datos hasta la celda que se encuentra aquí, que es la A10. Es decir, seleccionamos aquí y podemos ver que nos contabiliza aquí 10 y seleccionamos aquí y también nos está considerando aquí el dato que es el número 11. Es el dato que va a considerar en la tabla. Le damos Enter y esto ya está funcionando. Estamos extrayendo toda la información de la tabla. Estamos extrayendo desde los 9 alumnos
y también estamos considerando los 10 días que habíamos tenido en la tabla que se encuentra en la hoja 1. Tenemos los 10 días y también estamos considerando la información que tienen los 9 estudiantes. Como podemos ver, 9 estudiantes. Y tenemos aquí los 10 días. De tal forma que esto, si nosotros le agregamos un día más, le ponemos, por ejemplo, el día número 11 y, por ejemplo, copiamos esto de aquí, lo pegamos aquí. Y la información del estudiante 9 también la agregamos. Vamos a ver cómo la extracción se hace también de forma automática. Bien, como podemos ver aquí, vamos aquí nada más a modificar. Vamos a modificar aquí que diga estudiante número 10. Y hasta el día 11. Y entramos y nos damos cuenta que esto ya se encuentra también ingresado de forma automática, ya que con la fórmula contará que utilizamos tanto en el ancho como en el alto de la fórmula, hace que extraiga la información de forma automática. Como podemos ver, ya en la extracción tenemos el día 11 y también contamos con la información del estudiante número 10. Esto también aplica si nosotros eliminamos también alguna columna. Voy a eliminar esta columna y también voy a eliminar a este estudiante. Y vemos que esto también se refleja en la hoja número 2. El estudiante que eliminamos es el estudiante 6 y eliminamos el día 9. Verificamos, entramos y como podemos ver ya no tenemos al estudiante número 6 y también el día 9 ya no lo contabilizamos, de tal forma que gracias a la fórmula de contar A combinado con la fórmula de ref pudimos generar en automático esta información y cada vez que agreguemos o quitemos información de la tabla, siempre en esta hoja se va a extraer información de la otra tabla, independientemente si agregamos filas o si quitamos algunas columnas. Bien, pues esto es todo por este video. Agradezco mucho su atención por haber visto esta información. Si el contenido les gustó, por favor, denle like, suscríbanse para poder recibir las notificaciones de los videos. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.